¿Ahora sí? ¿Se oye el mío? ¿Ahora se oye? Ahora se Hola, oye. hola, ¿Y el tuyo se oye, Adriana? hola. Sí. Sí. Bien, Bueno, perfecto. el Bien. aporte era que en el instituto ¿Cómo de hacer con la Tostado, gente claro, que... llega gente de la zona rural con regionalismos que no los modifica al finalizar su carrera. Bien. Bueno, entonces, un tema sería ese. Podríamos tomar los principales problemas normativos que existen para ver si nosotros incurrimos en problemas o no, y cómo hacer con la gente. El lenguaje científico, el lenguaje no de las letras, sino de todas las áreas, eh, tiende a ser simple y universal, ¿no? Mientras que el lenguaje literario, el lenguaje de las letras, tiende a ser creativo, diversificado, todos inventamos palabras, decimos cosas absurdas, y eso es fantástico porque de esa manera crece, ¿no? Porque está lo estético en juego. En cambio, en el lenguaje científico hay que ser cuidadoso y hay que tender a que la gente hable toda el mismo lenguaje, dentro de lo posible. A eso tiende el mundo. Fíjense que a medida que las comunicaciones aumentan y son más fáciles, los idiomas regionales caen, ya no existen, dejan de existir. Ya los holandeses no explican holandés a nadie de afuera del mundo que lo quiera aprender, porque no hay nadie que lo quiera aprender, ¿no? Y estamos hablando del holandés, no estamos hablando del suajili o de, qué sé yo, de dialectos rarísimos. Entonces, cuanto más simple y más unificado, mejor se entiende uno en la ciencia. Bueno, ese es un tema, el tema de la normativa. Tengo otro tema que me interesaría, que yo pensé que podía serles útil, que es el tema de cómo trabajar con los chicos, con qué ejercicios trabajar, para que los chicos puedan entender mejor el discurso de un texto cualquiera. ¿Se entiende? Lo que ordinariamente... Técnicas de estudio serían. Exactamente. Lo que solemos llamar comprensión de textos, ¿sí? Únicamente que a mí me gustaría darles una visión más, ¿cómo decir?, más crítica de la cuestión. O sea, ir más al detalle. En general, la comprensión de textos se hace de la siguiente manera. Bueno, aprendamos a subrayar lo más importante y después con eso hacer un esquema y después con eso hacer un resumen. Eso no está mal. El problema es, ¿cómo se sabe? ¿No? ¿Cómo se... Dale. Siempre se plantea una duda también cuando trabajamos en la escuela, si comprensión de texto es lo mismo que técnicas de estudio. Entonces yo digo que no, que la comprensión de texto va más allá, va en desmenuzar el texto, en ver qué tiene el texto adentro. Bien. Entonces, donde yo quisiera ir es a no repetir lo que ya sabemos, sino a ir a ver cómo se puede hacer para descubrir lo importante de algo que se dice, qué criterio se podría usar, ¿no? Y entonces cómo seguirlo con coherencia a ese criterio, y cómo con ese criterio abrir la cabeza de la gente de manera que pueda pensar, pueda establecer relaciones. ¿Sí? A mí me gustaría dejar ese tema para la última clase, porque es largo, es complicado y lleva su desmenuzamiento. Y a mí me gustaría tomar ahora la cuestión normativa, si es que a ustedes les parece bien. Pero quería consultar, ¿no? Bien, entonces, vayamos a la cuestión normativa. La cuestión normativa es, en principio, entonces, lo siguiente. Tratemos de hacer un repertorio de aquellos problemas más comunes
que tiene la gente cuando habla y cuando escribe. Y me estoy centrando en problemas gramaticales, no ortográficos. Porque ¿para qué vamos a hablar de los problemas ortográficos? No, hay enormidades, ¿no? Pero todos los tenemos identificados, ¿no? Uno toma cualquier libro, a ver, en cualquier libro de cualquier nivel de lengua, uno encuentra la regla de acentuación y la regla de qué sé yo, de... Hoy en día la computadora corrige la ortografía, no así la gramática. Exactamente. Entonces, dale. Que por más que la computadora corrija, es como decías vos hoy, que parece que la gente es ciega, porque muchas veces a mí me ha pasado que hasta le entregan a los alumnos resúmenes hechos con errores de ortografía que los mismos alumnos corrigen al profesor. Sí. Entonces como que... Sí. Yo el otro día me hice un estudio, uno de esos estudios de rutina que uno se hace de vez en cuando en un hospital, y en el formulario ese que hay que firmar condenándose uno mismo a morir, ¿no? Diciendo todo lo que haga el médico está bien y todo lo que me pase a mí no importa. Bueno, abajo decía decisión típicamente, ¿no? Con S y después con C, ¿no? Así de grande, en un formulario oficial de un hospital. O sea, los chicos beben la cuestión de los errores ortográficos. Pero no nos vamos a meter en eso. ¿Por qué? Porque eso ya se puede encontrar. No me necesitan a mí para eso. Vayamos a los errores gramaticales. Yo iba a agregar una cosa que respecto de los errores de los docentes, es terrible para el docente equivocarse porque, digamos, hay como una desvalorización total. Después, pero si tiene error de ortografía no te creen en nada después. No hay vuelta atrás. Sí. El otro día a mí me tocó responder a un reportaje acá en LT9, donde me sacaron ese tema. Pero hay docentes con errores de ortografía, como si eso fuera, a ver, la medida. Pero eso refleja el nivel de sanción social que implica la mala ortografía, ¿no? Como la gente no sabe cuando alguien habla con mala sintaxis, se lo traga fácilmente, lo único que puede la gente localizar como error es un error de ortografía. Igual. Pero no nos vamos a meter en eso porque vamos a estar hasta el año que viene. Problemas, entonces, sintácticos, más comunes. Y acá critíquenme porque puede ser que haya problemas que sean más de Santa Fe y que yo no estoy mencionando, o problemas que sean demasiado del área, digamos, Capital Federal, Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, la mitad de la población de la Argentina, pero que no son de acá. Bien, empecemos por uno muy sencillito. Si yo digo, ¿qué cosas le gustan a las mujeres? ¿Cuál es el error que cometí? Exacto. ¿Qué cosas les gustan a las mujeres? Bien. Un error muy común, gramatical, es que cuando se usa el pronombre le, bueno, salvo en corriente, que se usa para el objeto directo y para el objeto indirecto, ¿no? O en España, ese tipo de cosas. El pronombre le se usa para el objeto indirecto, ¿no es cierto? Uno dice, por ejemplo, uno da pan a las palomas, ¿no es cierto? Y en general, en la conversación común y corriente, nosotros duplicamos el objeto indirecto. El pan es el objeto directo y las palomas son el objeto indirecto, que es el objeto en cuyo interés, digamos, provecho o daño, se realiza la acción, ¿no? Yo repito todas estas cosas porque no tengo que dar por supuesto nada. Muy bien. Ese objeto indirecto, a las palomas, la gente en el habla lo duplica con un le.
o con un les. Entonces pone dos objetos indirectos. ¿Sí? O sea, la gente les da pan a las palomas. Ahora bien, la mayor parte de la gente dice, la gente le da pan a las palomas. Bien, ese es un problema gramatical común que habría que ejercitar. Todos estos problemas que yo les estoy marcando son problemas para ejercitar concretamente, para ponerles la radio a los pibes en el aula, que escuchen a un periodista y que localicen. El primero que escucha un problema de este tipo levanta la mano. ¡Pum! Paramos y decimos, ¿qué dijo? ¿Qué tenía que decir? ¿No? Es poner televisión críticamente o poner radio críticamente. Aparte es más interesante, por ejemplo, para explicar el análisis sintáctico, que ver la oración suelta, decir, a ver, ¿qué error hay acá? Y que lo vean en la práctica, no ver que el le reemplaza al objeto indirecto y cómo el análisis sintáctico sirve para algo, porque lo primero que te preguntan, ¿para qué sirve? Bueno, hablando de que el análisis sintáctico no sirve para nada, ¿no? Se puede hacer una experiencia práctica bastante interesante, que es la siguiente. Prueben, si quieren, de hacer que los chicos escriban espontáneamente sobre lo que quieran, sobre lo que... sería bueno que fuera un mismo tema para todos, para esta experiencia. Vieron que en la ciencia en general se trabaja con una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Uno toma aspirina y se fija si el dolor de cabeza le baja, ¿no? La aspirina es la variable independiente y el dolor de cabeza es la variable dependiente. ¿Está bien? Entonces uno trata de conservar todas las demás como constantes, no variables, para que haya una sola variable independiente, si se puede, y una sola variable dependiente. Bueno, en este experimento sería bueno escribir a todo el mundo sobre la misma cosa, para que ahí no haya problemas, ¿eh? Como por ejemplo, no sé, hablar sobre algo que ha sucedido en la escuela, no sé, hace un tiempo, una fiesta a la que hayan ido todos, o la primavera, la fiesta de la primavera, suponete, ¿no es cierto? ¿Cómo pasé el día de la primavera? Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hagan que la gente escriba, ¿no? Una vez que la gente escribió y que fabricó un texto, hagan el siguiente experimento. Háganles guardar ese texto y explíquenles un tema de gramática, un tema de análisis sintáctico. Sencillo, por ejemplo, sujeto y predicado. ¿Sí? Explíquenles qué es el sujeto, qué es el predicado, cómo se encuentra el sujeto, cómo se marca, y peloteen con ellos casos de división en sujeto y predicado que no sean simples. El sujeto tácito, el sujeto al final de la oración, el sujeto en la mitad de la oración, el sujeto larguísimo y el predicado chiquitito así, el sujeto chiquitito así y el predicado en fin, ¿no? Sujeto y predicado en oraciones con contenido abstracto, por ejemplo, que es más difícil de encontrar. Por ejemplo, lo difícil es prevenir las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, o si quieren, para sacarle el es, para que sea más complicado, lo difícil parecería prevenir las enfermedades, ¿no? Donde lo difícil es el sujeto. En fin, ustedes trabajen eso. Y después de haber trabajado eso, aunque sean días diferentes, no importa, basta que estén seguidos, háganles tomar el escrito de la primavera y denles la siguiente consigna. Pasen en limpio este escrito fijándose bien en el orden de las palabras y en ver si podrían acomodarlas mejor. Van a ver que la gente modifica y que la gente produce un discurso más ordenado, más claro. Y eso se debe a que han hecho análisis sintáctico el día anterior y tienen fresca la cuestión del sujeto y del predicado. Entonces, después de eso,
Háganles poner arriba del banco lo que escribimos el lunes, lo que estudiamos el martes y lo que acaban de escribir ahora. ¿Sí? Bueno, para esto es el análisis sintáctico. El análisis sintáctico tiene un efecto inconsciente. Háblenles sobre el preconsciente, ese pedazo de la cabeza que uno tiene, donde hay muchas cosas y uno no se da cuenta de las que tiene. Y esas cosas actúan todo el tiempo. Explíquenles. Si ustedes les explican el proceso psicológico, van a ver, y les hacen una experiencia que corrobore, van a ver que la gente entra por el aro, y el que no quiere entrar por el aro es porque no quiere, porque está decidido a no entrar, que se la arregle, ¿no? Que Dios lo ampare. Pero el que hizo la pregunta o el que hizo la protesta es un personaje valioso, porque por lo menos protestó, y protestó concretamente sobre algo, no sobre todo. Bien, esto es un paréntesis. Estábamos con el le y el les. Bien, un problema. Segundo problema. Ciertos verbos, ciertas formas verbales que la gente conjuga erróneamente. Por ejemplo, ¿cómo producirían ustedes una frase? Alguien que agarre el micrófono y si se equivoca mejor. Claro, sí. Claro, después porque se equivocan a propósito. Ahí está. Alguien que tome el micrófono y se equivoque a propósito. Sí. Bien, repito, ¿se escucha ahora? Bien. El asunto es explicarles a los chicos que hay cosas que uno aprende y que aparentemente no sirven para nada, pero que quedan almacenadas. Uno puede usar la metáfora de la cabeza, ¿no? Almacenadas no acá adelante, donde uno se da cuenta de lo que dice o lo que hace, sino más atrás, en una región de la inteligencia que se llama preconsciente. Alojadas desde allá atrás, esas cosas que uno aprendió actúan. Por ejemplo, uno aprendió que 7 menos 4 es 3, ¿no? Y eso está alojado acá atrás. Y entra en acción cuando el kiosquero lo quiere currar a uno. O sea, le quiere dar un vuelto mal dado y aprovecharse de que uno es chiquito. Entonces, costaba, qué sé yo, 4, ¿no? Y el kiosquero, no, está bien, costaba 3 y el kiosquero da 3. Uno tiene que decirle, no, 4, me falta 1. ¿Y de dónde sale eso? Ah, estaba acá atrás, en el preconsciente, yo no lo tenía. Lo mismo pasa con el análisis sintáctico. Si uno no hace análisis sintáctico, las cosas que uno dice no están bien recortadas y bien claritas. Si uno lo hace, las recorta mejor y las pone más claramente. Bien, explicado esto, vamos a los verbos. Alguien que se equivoque con el verbo licuar, por ejemplo. Adelante. ¿Se animan? Alguien que diga algo con el verbo licuar. Claro. ¿Qué hace la licuadora? Dale, hacete una oración con el verbo licuar. Dale. Una cosa sencilla. Mi hijo licúa banana y naranja para un jugo. Muy bien. Mi hijo licúa banana y naranja para un jugo. Licúa. Error. Es licua. Licua. Los verbos terminados en uar, que tienen antes una C, ¿no? Que se pronuncia como una K, licua, adecua, por ejemplo, se pronuncian con diptongo. Yo licuo, no yo licúo. Vos te equivocaste a propósito, claro, recién. ¿Sí? A propósito. Y fuiste magnánima para darnos un ejemplo, ¿sí? Van a encontrar gente muy empinada, muy pronunciada, gente con cargos y que cobra mucho,
y que dice yo licúo. Bien. Y que habla mal. Entonces, ese es un problema. Licuar, adecuar. Otro es el del verbo querer. Fíjense. Podemos hacer lo que... Y ahí pongan el verbo querer. Alguien que agarre el micrófono. Podemos hacer lo que... Querramos. ¿No es cierto? Podemos hacer lo que querramos. ¿Sí? Bien. Esta es otra equivocación a propósito. ¿No? Es... Queramos. Queramos. Es podemos hacer lo que queramos. La gente se equivoca casi infaliblemente ahí. ¿Por qué? Llevada por otros verbos, digamos así, que incurren en la doble R. Pero es queramos. Ese es un error típico. Otro. Che, me dijeron que te... Y ahí el verbo decir. Me dijeron que te... A ver, equivocate a propósito. Me dijeron que te... Que te diga. Bueno, ahí ya es un problema. Ahí tenemos dos problemas. Sobre uno de los dos volveremos más adelante. Diga es incorrecto porque es el presente del subjuntivo. Tendría que ser el pretérito imperfecto del subjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, me dijeron que te dijera, ¿no es cierto? Dijera o dijese. Muy bien. ¿Qué dice la mayor o mucha parte de la gente? Digiera. Es como de digerir algo. Exactamente. Son los verbos, el verbo decir y todos sus compuestos, ¿no? En el pretérito imperfecto del subjuntivo que suelen pronunciarse con errores. Entonces, digiera. Otro. Me quedan 4. A ver. Alguien, por allá. Alguien que diga algo con el verbo enredar y se equivoque a propósito. A ver. Sí. Equivocate a propósito, dale. Me enriedo todo el tiempo. Me enriedo todo el tiempo, ¿no es cierto? Bien. El verbo enredar es un verbo regular, absolutamente regular, y la gente lo toma como irregular, como regar, yo riego, ¿no? Enredar, yo enriedo, mal. Yo enredo. ¿Sí? Otro verbo típico de estos digamos que es en el cual el problema es al revés, es un verbo irregular y la gente lo regulariza, es el verbo apretar. ¿Sí? A ver, dale a Silvana que se equivoque a propósito con el verbo apretar. Yo aprieto un botón. Yo aprieto fuerte, ¿para qué? Claro, para que no se abra. Ese es un verbo, fíjense, irregular que la gente regulariza. Otro es el de los verbos terminados en ducir. Inducir, deducir, traducir, etcétera. Conducir, ¿no es cierto? Equivocate a propósito con habla del pasado. Ayer yo produje. No, eso es maravillosamente correcto. Equivocate por favor. Claro. Ayer conducí. Claro, conducí un auto. Lo tengo que pensar mal. Andaba mal. Claro, sí. Hay cuestiones auditivas que dicen, no me suena Exacto. decirlo. Cuando uno aprendió la normativa en el habla oral en los primeros años de la infancia de forma correcta, entonces queda marcado, digamos, por esa normativa y después la conserva. Igual hay gente que te hace entrar en duda. Yo justamente le comentaba a ella que tengo un problema con los profesores, o sea, escuchando a los profesores cuando usan para hacer una pregunta, ¿dónde está? ¿En dónde está? Entonces, yo siempre, yo pienso que es ¿dónde está? Que no necesito el en adelante. Sí. Y me pasa que, ¿en dónde está? Y yo tengo que pensar para señar, porque es como que me desestructuraron la seña
y tengo que... Claro. Y entro en esto, porque hay profesores también que escriben, o sea, cuando escriben ponen en dónde, y hay otros que ponen dónde directamente. Y siempre digo, al final, ¿cómo será? Porque te hacen dudar. Sí. No nos vamos a meter en ese tema en este momento, porque es de nunca acabar, es el del uso de las preposiciones. Estamos en los errores más comunes, más ordinarios. Después lo hablamos ese. Pero existe. Bueno, otro verbo, y este es el último. ¿Querías decir algo? Sí. Candela. Mi papá era docente, entonces siempre jugábamos a esto de corregir a los periodistas en la tele. Y es como que se ha puesto de moda usar frases verbales incompletas. En vez de decirle, les voy a decir, quiero decirles, dicen, bueno, contarles. Ese tipo de... Se usa de la frase verbal el infinitivo solamente, que es la parte que transmite el significado, ¿no? Y se elimina la parte morfológica anterior. Claro. Bueno, por último está el verbo caber, que la gente regulariza, la gente lo regulariza, ¿no? Claro, ¿no es cierto? O bien lo irregulariza de un modo anárquico. En Buenos Aires es muy común entre los adolescentes cuando, alguien quiere tomar venganza de alguien, y transmitir la idea de que el otro fue derrotado, ¿no? Como si uno dijera, bancátela, perdiste, ¿no? Los pibes dicen, te cabió, loco. Bien, eso es una regularización del verbo caber, digamos así, ¿no? Bien, entonces, tenemos ese tema, que es un segundo error gramatical. Un tercero, muy común. Cupo. Te cupo. Claro, lo que pasa es que en el contexto adolescente quedaría absolutamente ridículo decir, loco, te recupo, ¿no? Porque francamente a nadie se le ocurriría, ¿no? Uno dejaría esa frase como parte del lenguaje coloquial y de todas las incorrecciones del lenguaje y creatividades del lenguaje coloquial, pero en el lenguaje científico, lo que estoy queriendo decir es que en el lenguaje científico uno no admitiría esto, ¿no? Bien. Hay otro problema, tercer problema. Se refiere a una forma impersonal del verbo, a la forma impersonal del verbo haber. ¿Qué pasó? Ahí. Porque si es... No, con micrófono, que es interesante. Sí. Que qué suerte que con este verbo caber, yo siempre, o sea, uno usa la lengua de señas porque el cupo... Los verbos se usan todo en infinitivo. No sabamos de la conjugación. Bien. Y estábamos hablando de cómo es la conjugación con el verbo parir. Uh-huh. Parir. Uh-huh. Parió. ¿No? Yo. Oh, parí. ¿Y ahora? Paro. Claro. En ese momento no lo pensaba. No importa cómo se diga. Se están perdiendo los chistes la gente. Dáselo, dale candela. En ese momento no pensás en la conjugación verbal. Pensás en lo que te está pasando, en lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Claro. Ya en latín el verbo parir es todo un problema. Bueno, les estaba hablando de la forma impersonal del verbo haber. La forma impersonal del verbo haber es la palabra hay, ¿no es cierto? Claro. La palabra hay, que existe en todos los idiomas, ¿no? En francés dicen il y a, que es lo mismo que hay,
En inglés dicen there is, there are, ¿no es cierto? Y como es there is, there are, hay una diferencia muy notable entre el singular y el plural, ¿no? Y se zanja el problema. Ahora, la gente dice comúnmente, qué sé yo, hay una persona o hay 200 personas. No hay ningún problema. Hasta ahí todo bien. El asunto es cuando la gente relata en pasado, ¿no? Ahí está. A ver, alguien que se equivoque a propósito con hay usado en el pasado mal. Hubieron muchos grupos. ¿Muchos? Grupos. Hubieron muchos grupos. Esto es muy común, ¿eh? En los periodistas, en los funcionarios, en la gente que habla en público, ¿sí? Hubieron muchos errores. Hubieron 3 partidos ya, ¿eh? Mal, ¿eh? Hubo 3 personas, hubo muchos errores, hubo muchos partidos. Y el principio que rige esta cuestión es el siguiente. Los verbos impersonales no tienen número. Son todos fijos. Están todos fijos en cierto número. O en singular o en plural. Por ejemplo, a ver. Hace frío, ¿no? Hace frío y lluvia. No es hacen frío y lluvia. Llaman a la puerta. Llaman a la puerta, da lo mismo si es uno o una multitud que está llamando a la puerta, ¿no? Los verbos impersonales, hay que enseñarles esto a los chicos, no tienen número. O están siempre en singular o están siempre en plural. Este es un error típico. Seguimos. Otro. El célebre problema de tener que determinar si se dice qué o se dice de qué, ¿no? Pienso de que vamos a la huelga, ¿eh? Por ejemplo, en porteño es bastante así, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo se zanja, cómo se sabe, digamos, qué procedimiento concreto habría que enseñar para que la gente pudiera distinguir entre qué y de qué, ¿no? ¿Alguna idea? Dale. ¿Cómo? Haciéndole preguntas. ¿Cómo sería? Por ejemplo... Pienso que va a llover. No, pará. Dale. Yo le haría preguntas, por ejemplo, si se me presenta esto es, ¿de qué color? O sea, ¿de qué color querés tal cosa? O... Sí, pero ahí estamos fuera del caso. Fíjate, el caso nuestro es el siguiente. Hay un verbo, ¿no? Ese verbo tiene un objeto directo. Por ejemplo, supongamos que el verbo es estoy seguro. En realidad es el verbo estoy más un predicativo subjetivo, ¿no? Del sujeto. Y después viene un objeto directo. Es un objeto directo raro, en realidad técnicamente se llama un complemento preposicional, porque estar seguro rige el uso, ¿no? de ese tipo de modificadores. Ese modificador se podría reemplazar tranquilamente por una sola palabra, ¿no? Eso, esto, aquello, algo, ¿no es cierto? Entonces, la clave sería preguntarse, si uno tuviera que decir, estoy seguro, ¿qué diría? ¿Estoy seguro esto o estoy seguro de esto? Si uno tiene que responder a eso, la respuesta es bastante fácil. Estoy seguro de esto. Entonces, cuando en vez de esto uno tiene una proposición subordinada, ¿no? Que empieza con la palabra que, que tu abuela se olvidó las llaves adentro de casa, ¿no? Entonces, estoy seguro de que tu abuela se olvidó las llaves adentro de casa.
Pero si digo ¿cómo? Adelante, decilo. Que si uno por ahí lo analiza sintácticamente, está en presencia de una subordinada, que es Sí. el de más todo lo otro. Entonces, Sí, pero decilo con el micrófono cerquita para que te oigan. sí, que sería una subordinada, el de, el subordinante y todo el término que, Claro, el término sería la proposición subordinada. Es una proposición sustantiva, subordinada, sustantiva, siempre. ¿No es cierto? Porque es sustantiva, por eso se puede reemplazar por esto, algo. Claro, sería un objeto directo. Entonces, uno puede hacer la misma prueba. Creo que va a venir esta noche, o creo de que va a venir esta noche. Bastaría reemplazar la parte que empieza por qué con la palabra esto. Creo esto, ¿no es cierto? No es creo de esto, no tiene sentido. Entonces, no es creo de que va a venir, sino creo que va a venir, ¿no? Entonces, habría que corregir este error enseñándole a la gente a, digamos, hacer ese reemplazo, reemplazar la parte que empieza por qué con una sola palabra, cualquiera, chiquitita, un pronombre, esto, eso, aquello, lo que fuere. Bien. Siguiente problema. Hay ciertos sustantivos, y este es un error que comete gente muy encumbrada, gente que habla con micrófono, gente que habla por los medios. Hay sustantivos que empiezan con A acentuada, ¿no? Como por ejemplo águila, como por ejemplo área, típico, área, como por ejemplo aula, ¿no? Como por ejemplo ara, como por ejemplo, qué sé yo, no se me ocurren más, asta de la bandera, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando esos sustantivos ocurren, cambiamos el artículo femenino, digamos, por el masculino, ¿no? Son sustantivos entonces femeninos que empiezan con A acentuada. Muy bien. Muy bien. Cambiamos el artículo. Ahora, ¿cambiamos el género del adjetivo? No lo cambiamos. ¿Sí? Por favor, alguien que se equivoque a propósito cambiando el género del adjetivo. ¿Alguien se anima a equivocarse a propósito? Pasale, pasale. Por ejemplo, sí podés. Tomemos la palabra... El águila glorioso, qué sé yo, no sé. El águila glorioso, pero eso sería una equivocación que nadie cometería, ¿no es cierto? En cambio, hay equivocaciones que la gente comete con frecuencia. Sobre todo en ambientes escolares, cuando se habla sobre todo cuando se habla del aula, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿El otro aula o la otra aula? Eso es común. Hay gente que dice el otro aula. Eso se llama hipercultismo. Es cuando el hipercultismo ocurre cuando una persona que sabe cierta regla ortográfica la amplía más allá de su campo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo? Naturalmente, la otra aula es el aula. Pero en cuanto yo puse otra, ya no tengo, claro, ya no tengo, pero hay una conversación sin micrófono. Dale candela. A mí me suena mejor el otro aula que la otra aula. Ah, que a vos te suene otra mejor. Otra aula. Voy a hablar con la RAE. Sí. Que a vos te suene mejor, es un fenómeno individual, digamos así, y que tiene que ver con el medio ambiente. Pero se dice la otra aula. Bien. A lo mejor cuesta más porque el adjetivo está delante del sustantivo. Justamente. Claro.
justamente, cuando el adjetivo está antepuesto, entonces uno tiende a darle el mismo régimen que el artículo, que al artículo. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguimos? Otro más. Bueno, este es un error que ocurre mucho en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero sobre todo en las áreas sociales de clase alta. Ocurre en el pretérito perfecto simple del indicativo, ¿no? Amaste, ¿no es cierto? Amé, amaste, amó, ¿sí? Dije, dijiste, dijo, exacto. Que es el agregado de una S en la segunda persona del singular, ¿no? Es muy del barrio norte, en Buenos Aires, decir, ¿pero qué dijiste? ¿Qué dijiste? Vos dijiste una cosa que yo no entendí bien, ¿no? Justamente se ve en un programa de televisión, en Guapas, hay una de las periodistas que habla todo haciendo réplica a esto. Ajá, bueno, perfectamente. Pero le llama, Adriana, pásenle. Yo digo, si nos juntáramos un poquito más, ¿no sería más práctico? Porque no se vienen más para adelante, sobre todo allá ustedes. Dale. También se ve en viudas e hijas que hay una familia que es de la alta sociedad y también se observa esta forma de, no sé si es algo preparado o porque el libreto está escrito así, pero... Claro. Y acá en Santa Fe la gente dice cosas así. No, ¿no es cierto? Al contrario, nos cuesta colocar las S. Ajá. Aquí la gente se come las S. Sí. Vos andá ahí y decile, ¿no? Claro. Bien. Pero esto de comerse las heces, más que un problema gramatical, es un problema directamente fonológico, ¿no? Es como... Sí, claro. ¿Los hiciste o no los hiciste? ¿No? Una cosa así. En cambio, en el Parlamento se dice, ¿los hiciste? Una cosa así. Seguimos. Otro problema tremendo es el problema de las oraciones complejas que tienen dentro una proposición condicional. O sea, las oraciones en las que encontramos el par de conectores sí, entonces, ¿no? El conector entonces en general la gente no lo dice naturalmente, pero en el campo científico suele decirse, ¿no? ¿Vieron ustedes cómo está hecha una hipótesis científica, no? Sí es la variable independiente, ¿no? O sea, si, no sé, echamos sulfato de sodio a la tierra donde está la plantita, entonces, ¿no? La plantita se secará en 12 horas, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Entonces, en ciencia es muy importante. Muy bien. Ahora, cuando se formula una hipótesis científica, se formula en presente del indicativo, ¿no? Con lo cual no hay mayores problemas con los verbos, ¿sí? El problema viene cuando se introducen las dos siguientes variantes de la oración condicional. Hay tres grandes tipos de oraciones con una proposición condicional. En inglés están muy tipificados. Conditional 1, 2 and 3. Es así. Uno es, la primera se solventa en presente, futuro, simple del indicativo. Por ejemplo, si no llueve, las plantas tenderán a producir espinas en vez de hojas. Ciencias naturales, ¿no? Muy bien. Ahora, supongamos que realmente no llueve, ¿no? Y estamos hablando de algo que no ocurre, pero que podría ocurrir, ¿no es cierto? De una posibilidad no cierta, sino de una, digamos, de una cierta probabilidad, digamos así.
en vez de usar el presente, ¿no? A ver, en la proposición condicional usamos el subjuntivo, ¿no? Si lloviera, el pretérito imperfecto del subjuntivo, ¿no? Si lloviera más, ¿no? Entonces, y en la segunda parte, fíjense, en la oración principal usamos el condicional. Si lloviera más, las plantas, a ver, producirían espinas gordas y tenderían a producir hojas. Estoy diciendo tonterías, ¿no es cierto? Pero ustedes me entienden, ¿no? Entonces el armado es, en la proposición con si, pretérito imperfecto del subjuntivo, en la oración principal, condicional simple, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la gente en general? Si lloviera mucho, las plantas producirían hojas. Es la manera correcta de decirlo. ¿Qué tiende a decir la gente? No, porque estaría bien. Estaría bien. La gente tiende a decir si llovería. ¿Eh? Esto es muy frecuente. O sea, ¿sabe qué? Si gastarían la guita en hacer obra pública, ¿no? Viviríamos mejor. Y no es si gastarían, es si gastaran o gastasen. Ese es el error típico que se produce en el lenguaje oral en nuestro medio ambiente. Y es ahí donde hay que ir. Y es todo un problema porque requiere toda una reflexión esto, toda una reflexión gramatical, que se puede hacer de una manera más simple si los chicos son más chicos y de una manera más compleja si son más grandes. Nos queda un tercer tipo de condicional. Ya no hay caso, ya no llovió. Ya no llovió y ya estamos más allá de los hechos, pero pensamos en el pasado, ¿no? Si hubiera no llovido, las plantas habrían criado hojas. Hubiera llovido, pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, las plantas habrían criado, condicional perfecto o condicional compuesto, ¿no? En ese caso, la gente va a tender a decir, si habría llovido, va a tender a repetir el condicional. ¿Se entiende? Usar condicional en las dos partes, en el sí y en el entonces. ¿Me están siguiendo? ¿Hay algún problema? Después hay regionalismos que están más allá de todo esto, ¿no? Por ejemplo, pero no me voy a meter en los regionales. Me estaba acordando de una canción, vieja canción de Silvio Rodríguez, que se llama La Masa, ¿no? No sé si la ubican. Que es una canción que en el estribillo decía, qué cosa fuera la masa sin cantera, ¿no? Cuando en realidad sería qué cosa sería, ¿no? Bueno, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Vamos para adelante. Otro error. Este es un error tremendo, muy difícil, muy complicado, muy peliagudo, muy diversificado, muy horrible y muy frecuente. Vieron que a principios de esta mañana constatábamos que los pibes de los 100 fácilmente conectores que debe haber en el lenguaje usan uno solo, que es I. Bueno. Mirá, tengo un auto que la puerta está rota. ¿Dónde está el error? No, con el micrófono, por favor. Tengo un auto que la puerta está rota. ¿En el que la puerta? Por ejemplo, tengo un auto en el que la puerta está rota. ¿O qué otra posibilidad habría? Tengo un auto... Díganlo. No sé, alguien que lo diga, por favor. Tengo un auto cuya puerta está rota. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Simplificamos, ¿no? Y reducimos a una sola posibilidad, ya no los conectores, otro grupito de palabras
que son muy frecuentes en nuestro idioma, que son los pronombres relativos. Los pronombres relativos son, en español, una lista bastante larga y muy linda porque muy diversificada y muy llena de flexiones posibles y de posibilidades. Los pronombres relativos son ¿qué? ¿No? Con todas sus variantes, ¿no? El que, en el que, la que, los que, etcétera. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? Con 800 variantes, por lo cual, de lo cual, a lo cual, sin los cuales, ¿no? A ver, si uno hace una colección de todas las variantes posibles, tiene todas las preposiciones más los artículos, debe ser algo así como 20 por 4, ¿no? Fácilmente 80 posibilidades combinatorias, ¿no? ¿Y por dónde íbamos? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuyo? ¿No? Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Muy bien. Después de eso tenemos encima ya menos usados, ¿no? Como, cuándo, cuánto, voy a hacer cuanto me digas esto. No lo usa nadie, pero en lenguaje científico podría encontrarse, ¿no? ¿Cómo, cuándo, cuánto, dónde? Vamos a explorar donde podamos, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Adelante, por favor. Sí. ¿Qué decía Romina? Para el público. No, era lo que había de eso, de dónde y dónde. Ya, el famoso asunto. Bien, pero volvamos. Y por fin tenemos el pronombre relativo porque, ¿no? Porque. ¿Qué? Se podría convertir, como todos los demás, en un pronombre enfático, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, acá el trabajo consiste en ensanchar en la gente el campo de los pronombres relativos que usa. Y para eso, proponerles, gradualmente, digamos así, todo el espectro de los pronombres relativos y proponerles ejemplos que son incorrectos, porque el pronombre relativo no es el que tiene que ser, como el que acabo de decir. Por ejemplo, mira, es una situación que sin, sin la cual estoy buscando, ¿no? A ver, una situación sin la cual, un presupuesto sin el cual las obras no se pueden realizar, ¿no es cierto? Una persona que no está ducha es el cual, digamos así, ¿qué va a decir? Y es una situación que no se puede resolver sin, y ahí lo arregla bien, digamos. A ver, estoy pensando. No. Ahí encontré un ejemplo mejor. Con objeto indirecto. ¿Sí? Vamos a darle ayuda a alguien que lo necesite. ¿No es cierto? Fantástico. Ahora, ¿qué otras posibilidades hay? ¿No? Teniendo la lista de los pronombres relativos. Vamos a darle ayuda a quien lo necesite. ¿Sí? O vamos a darle ayuda al que lo necesite. O vamos a darle ayuda a quienes, vamos a darles, en este caso, ayuda a quienes lo necesiten. Y así sucesivamente, ¿no? En fin, todo esto trae un programa de enriquecimiento de los pronombres relativos. Bien, seguimos. Otro problema. Mientras, no sé si se da acá en Santa Fe. En Buenos Aires es muy común, muy común. Vieron que existe dos conectores. Uno es mientras
que expresa simultaneidad en el tiempo, ¿no? O sea, mientras ella trabajaba, el marido dormía, ¿no? Y mientras que expresa oposición, ¿no? O sea, la cigarra cantó todo el verano, mientras que la hormiga trabajaba y trabajaba, ¿no? Bien. En general, por lo menos en Buenos Aires, no sé si acá, es muy común que la gente pierda esa oposición y diga mientras que todo el tiempo. O sea, mientras que vos subís al techo, yo voy poniendo la carne en el horno. ¿Se entiende? Y es mientras vos subís al techo, yo voy poniendo la carne en el horno. Es muy común esto, por lo menos allá. Bien. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo? No se usa tanto acá, ¿no? Bien. Otro, no sé si sucede acá, otro error gramatical, no sé si acá sucede. Si alguien tiene algo que decir, por favor dígalo, aunque sea una pavada, porque viene bien. Sirve para pensar, siempre es estimulante. Que yo personalmente, si me pongo a pensar en cómo uso el mientras o el mientras que es como cuando estoy enojada. Lo uso para mientras que yo estoy haciendo... Ya. Entonces se te borra la distinción entre mientras y mientras que, en virtud de un estado emocional intenso, ¿no? Bueno, eso nos suele pasar a todos. En los estados emocionales intensos uno habla... ¿Cómo es? Dale. Y dánoslo. Sí. Porque ella se me queda pensando, entonces le digo, bueno, le decía a la hija de ella, mientras que yo limpio o ensuciar. Por ejemplo, mientras que yo limpio o ensuciar. ¿No es cierto? Noten ustedes que en los estados emocionales nuestro discurso se vuelve asintáctico, ¿no es cierto? Tendemos a destruir las oraciones, a romper la construcción, etcétera, ¿no? Y a decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Cuanto más intenso es el estado emocional, más se relajan los vínculos racionales entre las palabras. ¿Cómo? Y qué error, porque son siempre dialécticas las discusiones. Uno no se trenza a golpes con el otro y gana el que mejor argumenta su postura. Absolutamente. Cuando uno se pone nervioso en la discusión, entonces tiende a hacer esas cosas, a volverse oscuro. Bueno, otro error. ¿Cómo se dice? ¿Lo que pasa es que me duele la cabeza o lo que pasa es que me duele la cabeza? No. Esto, lo dije a propósito rápido para que se note cómo ocurre. ¿Lo que pasa es que me duele la cabeza o lo que pasa es que me duele la cabeza? ¿Cómo se dice? Esto en España se soluciona fácilmente. Lo que pasa es... Exactamente. ¿Qué me duele la cabeza? Lo que pasa es que tal cosa y tal otra. En cambio, ese es suele suprimirse. ¿Cómo se dice? A ver, Eugenia. La oración también reemplazando el es con la coma. Pasa que me duele la cabeza. Sí, por supuesto. Pasa que me duele la cabeza. Únicamente que cuando la gente empieza con lo, ya va avanzando hacia la supresión del es, digamos. Lo que pasa que me duele la cabeza. Y lo que pasa es que, dicho en lenguaje científico, lo que sucede es que lo que ocurre es lo que acontece es que, etcétera. ¿No es cierto? Otra expresión interesante es, pero ya nos fuimos del lenguaje científico. Si quieren, ténganla entre paréntesis y resuélvanla por su cuenta y tráiganla para la vez que viene. ¿Cómo se dice? ¿Lo pasamos bien o la pasamos bien? Bien. Piénsenlo. Piénsenlo porque es interesante eso. Sigamos. Esta fue entre paréntesis, pero es una linda discusión. ¿La pasamos bien o lo pasamos bien?
etcétera, etcétera. Bueno, lo vemos esa la vemos la vez que viene. Mantengamos esa incógnita hasta la vez que total no es un asunto tan importante que a uno se le vaya... ¿Todos la pasan mal este fin de semana o todos lo pasan mal este fin de semana? ¿No es cierto? Bien, sigamos. ¿La gente se mete a la pileta o se mete en la pileta? La gente se mete en la pileta. Sin embargo, el mundo entero dice, métete a la pileta, loco, que el agua está linda. Es lo mismo, nos sentamos en la mesa o a la mesa. Exacto, exacto. Bien, seguimos. Este error que voy a decir ahora pertenece al lenguaje burocrático. Y en general es cometido por los adultos, este error que voy a decir ahora, y en general a los chicos no les llega, pero es tan vergonzoso que, y tan frecuente, ¿no?, que es bueno decir una palabra sobre él. Típica carta del administrador de un consorcio. Claro, ¿quién vive en un edificio de propiedad horizontal acá? Nadie, ¿no es cierto? Acá en Santa Fe no hay de eso. En Buenos Aires es muy típico. Todos vivimos en departamentos de edificios, ¿no? Estimados consorcistas, me dirijo a ustedes con el fin de llamar su atención sobre un problema importantísimo. Hasta ahí todo bien. Pero el redactor del consorcio, para ser fino, digamos así, y darse un aire de culto, dice, me dirijo, queridos estimados consorcistas, me dirijo a ustedes con el propósito de llamar vuestra atención sobre un problema que nos aqueja a todos. Donde se equivoca el pronombre. Por una cuestión de querer ascender a un lenguaje formal, se coloca un pronombre incorrecto. No es vuestra, sino su. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes, el pronombre ustedes, se combina con los pronombres objetivos de tercera persona, no de segunda, ¿no? Eso, en todo caso, ¿se entiende bien? Es por esta cuestión de que ustedes viene de vuestras mercedes, ¿no? Y las mercedes son ellas, ¿no? Entonces, vuestras mercedes tienen su problema, no vuestro problema. ¿Se entiende? Entonces, cuando vuestras mercedes fue abreviado a ustedes, nosotros seguimos diciendo ustedes, que es un pronombre, digamos, de segunda persona, combinado con pronombres objetivos de tercera. Ustedes se y su, ¿no es cierto? Bien. Otro problema. Hay ciertas palabras, como por ejemplo demasiado o medio, ¿no?, que a veces son adjetivos y a veces son adverbios. Por ejemplo, si decimos demasiado sol, ¿no es cierto? ¿Perdón? Media naranja. En el caso de media naranja sería un adjetivo. Claro. Decimos media naranja, decimos demasiado sol, etcétera. Son adjetivos. Fantástico. Y entonces la gente dice, bueno, qué sé yo, a ver, sacarle el jugo a media naranja y medio pomelo. Esto la gente lo dice fácilmente, no es tan terrible. Y es curioso esto. La gente tiende a regularizar esto y a convertir los adverbios en adjetivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de media naranja en vez de naranja está la palabra dormida? ¿No es cierto? Media dormida. La gente dice media dormida. Yo estaba media dormida, ¿no? Es muy común esto. Y eso está mal, porque es un adverbio, ¿no es cierto? Los adverbios no tienen género ni número, son invariables. Entonces, el defecto consiste en tratar como adjetivos a ciertos adverbios.
y ponerles género cuando no lo tienen. Bien. Otro más. Esto yo no sé si existe acá o no existe. En Buenos Aires existe todavía, pero a veces se va como diluyendo. ¿Cómo se dice? ¿Lejos mío o lejos de mí? A ver, pongámonos en un... Lejos de mí. Porque mío es posesivo. Claro, mío es posesivo, ¿no es cierto? Es un Entonces, adjetivo lejos de mí. posesivo. Ahí te pones posicional. Exacto. Uno dice, por ejemplo, dinero mío, ¿no es cierto? Fantástico, ahí mío es un adjetivo posesivo, de dinero está todo bien, pero mí ya no es un adjetivo, es una persona, ¿no es cierto? Entonces es lejos de mí, ¿no es cierto? Muy bien. Pero mucha gente dice dentro mío, por ejemplo, ¿no? Detrás tuyo. ¿Eh? Y no es detrás tuyo, es detrás de ti. ¿Eh? Bueno, uno hacía esta observación hace 30 años o 40 y era realmente muy difícil de corregir este problema. Hoy en día me parece que gracias a la televisión, a que nos penetra la sintaxis del resto de América Latina, de España, etcétera, por lo menos en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires esto se está diluyendo, ¿no? Hay gente que dice lejos de mí y no dice lejos mío, que le parece a la gente a la que le parece. Mire lo que acabo de decir yo. Sí, gente que le parece, eso es un problema de pronombre relativo, como el que dije antes. Gente a la que le parece, ¿no? Esto es muy común. Entonces, hay gente a la que le parece terrible decir lejos mío. Pero el problema sigue existiendo con otros adverbios, digamos así. Bien, seguimos. Y terminamos. La famosa dualidad sino y si no. ¿No? Esta es bastante típica. Terminamos, digo, porque no tengo más. Sí, si quieren añadir, bienvenidas. Sino y si no. ¿No? Sabemos que si no va separado cuando es condicional, ¿no? O sea, si no vas, te mato. Si no llueve, etcétera, ¿no? Va separado cuando es condicional. Y va junto cuando, claro, estamos expresando al revés una oposición. No es que sea profundo, sino que se ha venido abajo, ¿no? Eso es un eco de una frase de María Elena Walsh. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Está en una canción que se llama no sé qué, del sapo, no sé qué. Pero es muy linda, es como una milonga, me parece. Bien, estos son los errores sintácticos que yo tengo identificados. ¿Tienen algún otro ustedes que recuerden o que puedan identificar en el medio ambiente? No, yo el que... Está lleno. No, el que Vamos siempre, con muchos, cuantos más, no, mejor. yo el que siempre veo, tanto en la prensa como en los titulares, los noticieros de la tele o los mismos periodistas, cuando dicen, bueno, terminó la primera etapa. Ah, sí. Primera etapa, sería. Sí. O sea, es muy... Yo siempre o sea, se ve que estoy con... prestaba atención a eso, o la primer parte, no sé, sí. Ahí con el tema de primer, segundo. Claro. Y o sin terminó embargo, la primera etapa, dicen ellos. Discutamos un poquito eso, a ver, pensémoslo. Uno dice, ¿en qué casos diría uno primer? Pensemos. Primer grado. Primer grado, primer hijo. Primer hijo, es masculino. Primer día, no es masculino. Y fíjate que no, porque es primer día.
es cierto? Primer día. El hijo. Uno dice, sí, sigue siendo Claro, por masculino, eso. sí, Masculino. claro. Serían En cambio, a ver, ¿no es adjetivos cierto? generales. Entonces, en cambio estaría primera parte, Primera parte. primera vez, primera cita, estamos por el lado del teleteatro, digamos. Claro. Primer desengaño, primer amor, Primer ¿no? amor. Pero primera decepción, ¿no es cierto? O sea, primer desengaño, pero primera decepción. Añadamos esto entonces, el apócope sería, ¿no? De primer, ¿no? Que rige para el masculino y no para el femenino, ¿no? Primer. Sí. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es apócope, porque Apócope. se quita. Se quita la parte. Apó es el final en griego. Claro. Sí. Otro error que se ve es... Sigamos coleccionando errores, esto es muy bueno, sobre todo usando la riqueza de observación de ustedes y además lo regional, digamos, lo de acá. Adelante. me faltó el respeto o me faltó al respeto. Bien. Este es un problema de uso de la preposición a. A veces la preposición a, usada, digamos así, para el modificador, desaparece sin razón. Por ejemplo, me faltó el respeto en vez de me faltó al respeto. En las terminales, por ejemplo, en la terminal de micros de Buenos Aires, en vez de decir ahora con destino a Córdoba, se dice con destino Córdoba. Interesante, ¿no? Es decir, se elimina la preposición a. Bien. Me faltó al respeto. Sí. Faltó a algo. Uno falta a algo. Como es algo, por supuesto, todas estas. Exacto. Se entiende que todas estas normas gramaticales son arbitrarias, como todas las demás normas, ¿no es cierto? No tienen una razón, una razón metafísica, ni siquiera científica. La única razón que tienen es la sanción social que las consagra. Bien, ¿qué otros errores se encuentran? Adelante. Yo tengo una duda con respecto a cuando dicen, por ejemplo, volvió en sí. Si yo lo tengo que decir en primera persona, digo, ¿volví en sí o volví en...? Si lo digo en primera persona, tengo que decir, volví en mí. Volví en mí. Yo con esto de tenemos una presidente mujer, es presidente, presidenta. Sí. ¿En qué situación? Cuando yo era residente, no era residenta, era residente. Bien. ¿Qué palabra? Es interesante esto, ¿no? De la mano del, digamos, del feminismo o de la reivindicación de la mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Adelante. Creo que se puede decir presidenta ahora por una modificación, pero es por la regla, es presidente. Claro. Estudiante. Sí. A ver, me parece que la historia de la cuestión es una historia etimológica, me parece. En latín, ¿no? Ya es praesidens, ¿no es cierto? La palabra ens tiene que ver con el ente, lo que uno es, ¿no? Un ente no es como queremos decir nosotros ahora, che, ese tipo es un ente, o sea que no hace nada, no existe, etcétera. En los alumnos apáticos, ¿no es cierto? No. Un ente, digamos así, es alguien provisto de existencia, digamos, clásicamente hablando, filosóficamente hablando. Muy bien. Entonces, un presidente es alguien provisto de existencia que preside, ¿no? Y un asistente es alguien, ni hombre ni mujer, ¿no? Provisto de existencia que asiste. Y residente, lo mismo, ¿no?
estudiante, no decir yo soy estudianta, ¿no es cierto? Muy bien. No obstante, fíjense, hay como una tendencia a distinguir los géneros en ese tipo de palabras que etimológicamente incluyen la palabra ens. En eso estoy. Entonces, a fuerza de, desde la cadena nacional, decir presidenta y todo lo demás, se populariza y va cambiando la norma social. Hay mucha gente que termina diciendo presidenta, por ejemplo. Con lo cual se irregulariza todo. O sea, fulana es presidenta, pero mengana es residente, digamos así. Sirviente, sirvienta. Sí, sí. Están Bueno, los dos. Claro, se dice sirvienta, por ejemplo, ¿no? Bien. Gobernanta, creo que gobernanta. Gobernanta. Lo que pasa con las gobernantas es que son siempre... En el sentido de un cargo de, no de gobierno. No, por supuesto, sino de un sirviente, digamos, que tiene ciertas funciones específicas en una casa de mucho dinero, ¿no? Es una gobernanta. Pero como lo único que había en esas casas eran mujeres que hacían ese oficio, entonces no hay mucho problema, porque son todas gobernantas, no hay gobernantes, ¿sí? Pero en general uno no dice una estudianta. Tengo 20 estudiantas y 10 estudiantes. Entonces, la regla sería que existe únicamente la terminación con E. Con el artículo se le puede dar el femenino. La presidenta. Dáselo. Vamos, Romina, todavía. Le da el género. La presidente, el gobernante, la gobernante. Claro, absolutamente. Eso. Cuando estaba dando, me tocaba dar el tema cronolecto, sociolecto, y entonces veíamos que eran todos errores a la norma, y un alumno estaba muy ofuscado. ¿Por qué arruinaban la lengua? ¿Y por qué lo permitía la Real Academia Española? Porque va aceptando un montón de términos. Exactamente. Se nos va Adriana, lloremos todos un poco. Esto es terrible. Adiós, Adriana, que te vaya muy lindo. Eso. Tenés que decirlo con acento más dramático, porque no sé si vengo más. Una cosa así. Adiós. Bien. Esto me lleva a lo siguiente. Se fijaron, por ejemplo, en las oscilaciones que ha habido entre psicólogo y nuevamente psicólogo, ¿no? Bien, luchan en nosotros dos tendencias, la tendencia al cambio y la tendencia conservadora, ¿no? Cuando los pibes dicen te cabió, lo que triunfa es la tendencia conservadora, o sea, vuelve a la regularidad primitiva el verbo. Cuando decimos presidente, la presidente, bueno, nos gusta la tendencia conservadora. Cuando decimos la presidenta, nos gusta la tendencia innovadora. ¿Por qué la gente dice ahora, antes a nadie se le ocurría decir los miedos? Todo el mundo decía el miedo, miedo a esto, miedo a aquello, miedo a lo de más allá. En el vocabulario psicológico, psicoanalítico, empezó a decirse los miedos. Entonces yo te hablo de mis miedos, cuando en realidad por ahí es miedo a una sola cosa. ¿Se entiende? Y así, ¿no? Entonces somos una especie de vaivén, ¿qué le va a hacer?, entre la tendencia conservadora y la tendencia innovadora. Bien, volvamos a rastrear si tenemos más o no tenemos más problemas gramaticales. ¿A alguien se le ocurre alguno? ¿Defectos? ¿Qué? Ay. El dónde o en dónde. ¿Dónde o en dónde? Examinemos ese asunto. O sea, ¿en dónde pusiste la llave?, ¿no? Y el otro sería, ¿dónde pusiste la llave? ¿Alguno de los dos se les ocurre como incorrecto? ¿En dónde? ¿Una redundancia?
¿Cómo? ¿No sería una redundancia decir en y decir dónde? A mí me parece que es... ¿En qué lugar o dónde? Exacto. A mí me parece que es una cuestión de matiz y que las dos expresiones son correctas. Ninguna es incorrecta. Lo que pasa es que expresan cosas ligeramente diferentes. ¿Dónde pusiste la llave, por ejemplo? Podría responderse de esta forma. Y la puse sobre la alacena, ¿no? O la guardé donde me dijiste. Sí, fantástico. Pero ahí seguimos con dónde. Claro. Digo, dónde puede traducirse en la respuesta por absolutamente cualquier lugar. Mientras que en dónde tiene que traducirse por un lugar que de alguna manera sea un contenedor de algo. ¿En dónde? En el cajón, en el ropero, y son todos lugares, digamos, con capacidad de contener objetos. Este es un caso interesante, ¿ves? Bueno, pero las preguntas entonces, ¿cómo serían? Depende. Si vos sabés que, si vos querés hacer una pregunta general, porque, tranquila, todo se va a arreglar. Si tu pregunta es muy general, muy general, te conviene decir dónde. Pero si los lugares donde puede estar el objeto son todos ellos lugares huecos, cerrados, que puedan... ¿Dónde se creó la bandera? ¿En dónde se creó? No. A mí me suena muy mal el en dónde. Espera, sí, pero vos absolutizás las cosas, me parece. El ejemplo de Romina, espera, ahí va Eugenia. ¿En dónde se creó la bandera? Estaría mal. ¿Por qué? Porque la bandera no se creó adentro de ningún lugar. ¿Se entiende? O sea, ¿dónde está Pirulo? ¿No? Porque lo estoy buscando, ¿no? Otra cosa es, ¿en dónde se metió Pirulo? Ahí sí. ¿Se entiende? Ahí concuerda, funciona. Porque meterse es un verbo que implica la inclusión dentro de un espacio. Es decir, ¿en qué ciudad, en qué lugar? Ahí sí. ¿En qué ciudad está el obelisco? Bueno, ¿en dónde está el obelisco? Perfecto. Porque está, la idea es incluido en algo. ¿Sí? Así que no te me pongas nerviosa, mi querida. ¿Cuál es tu nombre? Carla. No termino. Bueno, que no te cierre es un problema subjetivo, pero no está incorrecto. Esto me hace acordar a algunas cuestiones de puntuación, ya que estamos y ya que nos queda poquito tiempo, se las voy a decir. No, una última no. Dale. ¿El sartén o la sartén? ¿Qué opinan? Re complicado. No, es la sartén. Sí. La sartén. La armazón, por ejemplo. No. No importa. No. Es por una cuestión de uso nada más. ¿Sí? El pus. Es complicado eso. Bien, cualquier cuestión de estas la vamos viendo. Hay palabras además que han cambiado de género, como la mar, ¿no? La mar todavía está serena, digamos, en las canciones, pero ninguno de nosotros diría que fue un lugar donde la mar estaba picada, ¿no? Sino que el mar estaba picado. Es claro, son palabras que están en un proceso de transición regional. No nos vamos a volver locos por el mar y por la mar. Bien, pero lo que yo iba a meterme en un tema de puntuación que se parece al tema tuyo, Carla, sobre dónde, en dónde, qué le da alergia a uno o no le da. Los usos de la coma, ¿no? Los usos de la coma son 4.
El más conocido es el de que la coma se usa para separar los miembros de una enumeración, ¿no es cierto? Después, la coma se usa para encerrar una intercalación cualquiera que podría, sin detrimento de la sintaxis, quitarse, ¿no? Como por ejemplo una aposición o un circunstancial o en fin, cualquier intercalación que podría suprimirse sin que la oración perdiera su sentido general, ¿no? ¿Cómo? Depende de qué conectores, a ver cómo sería. Detrás de algunos conectores. Eso es interesante. Ahora nos vamos a meter en ese tema. Claro, claro, está perfecto. Porque adelante y atrás se puede asociar perfectamente con un orden de frente y de atrás, y no con un orden horizontal, ¿no es cierto? Está muy bien. Llamaríamos adelante a lo que está a la izquierda de lo que sea, y atrás a lo que está a la derecha de la palabra que sea, que fuere, ¿no? Bien. Pero volvamos. La coma se usa para intercalaciones, para enumeraciones, para reemplazar un verbo, ¿no es cierto? O sea, Rodríguez, 7, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasó? No, la verdad es que no, porque está... ¿Sí? No, para pasar notas así cuando leían. Sí. Decían el apellido y la nota. ¿No serían los 2 puntos, Rodríguez? No, 7. Porque en ese caso estamos suprimiendo un verbo. Rodríguez tiene 7, Rodríguez sacó 7, Rodríguez obtuvo 7, fue calificado con, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Y después la coma se usa también para separar, dentro de una oración larga y complicada, separar partes de esa oración larga y complicada, aunque no sean enumeraciones, aunque no sea ninguno de los otros casos, nada más que para facilitar su lectura por parte del claro. Las proposiciones lector. Sería, puede ser, ¿Cómo? Las proposiciones dentro de una oración. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, dejémoslo ahí, porque yo quiero ir a otro lado. Vamos a la coma usada para separar los elementos de una enumeración. La forma clásica de separar los elementos de una enumeración, donde enumeración comprende 3 elementos por lo menos, o más, ¿no es cierto? La forma clásica es coma entre el primer elemento y el segundo, y el coordinante i entre el segundo y el tercero, ¿no es cierto? O sea, linda, inteligente y sociable era la chica, ¿no es cierto? Muy bien. Ni linda, ni inteligente, ni sociable. A ver, ¿cómo sería? Si fuera ni, ¿se usa ¿Sería? la coma? No. No era linda, inteligente, ni sociable. Pero no es ni, sino ni en el último, claro, tenés razón, con un no antecedente para que nos ayude. No era linda, inteligente, ni sociable. O sea, un desastre. Naco, un ente, digamos así. En el mal sentido de la palabra. Bien, fantástico. Ahora, la enumeración implica muchas otras posibilidades, o muchas, unas cuantas, que tienen cada una de ellas su gracia particular. Supongamos que decimos, linda e inteligente y sociable era la chica. Si repetimos, ¿no? Y no ponemos ninguna coma, ¿no? Repetimos el coordinante, damos la idea de un cierto entusiasmo, ¿no? Y de una cierta admiración, digamos así, linda e inteligente y sociable. O sea, el ómnibus estaba repleto y sucio y maloliente.
Exactamente, el famoso polisíndeton. ¿Sí? Después podemos usar el revés, el asíndeton, ¿no? O sea, el colectivo estaba, ¿cómo era? Lleno, sucio, maloliente. Si usamos nada más que la coma y nunca usamos un último nexo coordinante, damos la impresión de que la enumeración podría seguir. Y eso es muy interesante, ¿eh? Según el matiz que queramos darle a lo que estamos diciendo. ¿Cómo? El etcétera. Claro, es un etcétera implícito, ¿no es cierto? Bien. Dicho sea de paso, ustedes saben de dónde viene etcétera, ¿no? Son dos palabras latinas, et, ¿no? Que es y caetera, que es lo demás. Caetera es lo demás, ¿eh? Y lo demás. Por eso, etcétera, se puede reemplazar fácilmente por nuestra expresión y demás, ¿no? Solemos usar. Bueno, pero volviendo, hay otra posibilidad más todavía para la enumeración. Podemos decir, inclusive, si queremos, podemos decir, el colectivo estaba colmado. A ver, estaba colmado, coma, y sucio, coma, y maloliente, punto. ¿Sí? O sea, podemos duplicar, podemos poner todas las fichas. Ponemos las comas y encima ponemos el nexo coordinante. Y eso no está mal. Muchos maestros he encontrado yo que no admiten estas posibilidades porque piensan que son incorrectas. Y son posibilidades de estilo. Fíjense, si nosotros decimos el colectivo estaba relleno y sucio y maloliente, estamos expresando un fastidio muy grande, un contenido emocional importante. Estamos entonces en el capítulo de aquellas cosas que no son errores, pero suelen ser consideradas por los docentes como errores, por exageración, por hipercultismo, por creer que una regla que uno aprendió sirve para todos los casos, y que es la única. Es el caso, si ustedes quieren, mucho más flagrante todavía y terrible, de el famoso asunto del uso de los sinónimos. Hay docentes a quienes que presentan síntomas psicosomáticos cuando los alumnos repiten una palabra en vez de usar un sinónimo de la misma, ¿no? Porque no se puede decir palabra otra vez. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Y ahí hay un problema grave. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bien. Hay un problema gravísimo, que es el siguiente. La repetición de una misma palabra puede ser, muchas veces, fantástica, extraordinaria, tremendamente expresiva o necesaria para la claridad del texto. En un manual de instrucciones no se ponen sinónimos, se dice: apriete el botón rojo, deje pasar 3 minutos, suelte el botón rojo, ¿viste? No suelte suelte aquello que usted apretó en primer lugar, etcétera. ¿Cómo? Pero claro, ¿no es cierto? Tanto por razones de claridad, digamos así, en los textos no ficcionales, que son los que nos importan a nosotros en este taller, como por razones de expresión, de expresividad en la lengua ficcional, la repetición de palabras puede ser muy buena. Dale. A veces pasa que tanto corregimos o a los chicos les pedimos que usen sinónimos, que cuando quieren escribir y ponen la, y ponen aquella, esa, y uno termina por no repetir la primera palabra perdiendo el hilo. Y uno ya no sabe a repetir. Claro, ¿A qué se refiere? Claro, hay una continuación de referencias tales que uno olvida. Yo lo puse para no repetir el sujeto. Claro. Pero en algún momento quieren usar tantos reemplazos del sujeto para no repetir, pero eso es porque uno lo corrige tantas veces, claro, que hay que usar sinónimos. Exactamente. Y después no se entiende nada lo que quieren. Claro. Sí. Entonces, es complicada la cuestión de los sinónimos.
Bien. Bueno, estamos a 5 minutos de terminar. Usemos estos 5 minutos para lo siguiente. Hagamos una evaluación de lo que hemos hecho hoy. ¿Les pareció pertinente lo que hicimos hoy? ¿Creen que tendríamos que haber hecho otra cosa? ¿Sugerirían algo para la próxima vez? ¿Pedirían alguna cosa? ¿Creen que algo de lo que hicimos fue innecesario o incompleto? Háganlo ahora o callen para siempre. O cállense. Esa no la pusimos. Dios santo, tendríamos que agregarla. ¿Sí? Se trata de los verbos que tienen un pronombre enclítico, un pronombre asociado al final, con los cuales se hacen diferentes estropicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, hagalón, háganlón, etcétera. ¿Cómo? Bueno, a eso quería ir. Salgamos afuera, entremos adentro. Subamos arriba, bajemos arriba abajo. Y bajemos abajo, ¿no es cierto? Bueno, tengo algo que decir con respecto a eso. Absolutamente, absolutamente. Hay que tener muchísimo cuidado. En ese caso, sería el caso de la, como diríamos, duplicación semántica de algo, ¿no? Sin usar la misma palabra, usa uno otra que significa lo mismo, de alguna forma. Bien, subir arriba es evidentemente una redundancia, ¿no? Además mucha gente dice redundancia y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Caería en repugnancia. Claro, o repugnancia o algo así. La redundancia en muchos contextos es no solo necesaria, por ejemplo, en los textos, miren que no estoy yendo a la literatura, estoy yendo a los textos instructivos, cuando uno da órdenes. Para dar órdenes muchas veces es necesario repetirlas o enfatizarlas. Subí, ¿no? Gestualmente. O verbalmente, subí arriba. Decir vení acá, por ejemplo, también es una redundancia. ¿Y cuál es el problema? ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado porque este es un caso de hipercorrección, como el de los sinónimos, o el de las comas y los coordinantes. Uno corrige y se mata, y además se pone nervioso, corrigiendo cosas que no tienen mucho sentido. ¿Estamos? Que son simplemente estilísticas. La próxima vez, vamos a trabajar, entonces, cómo hacer para encontrar procedimientos nuevos y no conocidos, con el objeto de enseñarles a los chicos a entender mejor los textos y a poder cambiarlos y variarlos. ¿Les puedo pedir algo para la próxima vez? Muy tonto, muy concreto, muy sencillito. ¿Podrían traer manuales escolares de áreas que no fueran lengua y que fueran sobre todo muy comunes en Santa Fe? Muy así como que si trajeran varios del mismo, mejor todavía. Varios, ¿se entiende? Varios ejemplares de la misma cosa. No sé, algo que se venda mucho acá. Si hubiera, ¿no? Si no hay, no hay. Pero cosas así muy recontra conocidas, de tal modo que si hubiera varios, podemos criticar mejor. Libros de área, ¿no? Literatura. No. De biología, de ciencias sociales, de filosofía de 5º año, no sé, de lógica de 4º, de psicología de no sé qué, de lo que quieran, del área que quieran. ¿Cómo? Perdón. Sí, no, pero me lo está diciendo. ¿Cómo? Procedimientos de evaluación. Está bien, lo vamos a tener en cuenta para la próxima vez. ¿Cómo se evalúa
Ahora esta chica de Rafaela me hizo acordar. Sí. Yo di el tema conectores y cuando quise evaluarlo, les propuse que me cuenten algo de ciencias naturales que ya habían visto usando un listado de conectores. Y terrible el resultado. Por un lado me contaban lo que sabían y después armaban oraciones sueltas con los conectores que no tenían sentido. No podían. Eso tiene que ver eso tiene que ver con la forma en que lo hiciste, con la línea metodológica general. Espera que apago el teléfono. Y me hiciste acordar de algo. Una más para la cuestión sintáctica, importantísima esta. Tan importante que ya los romanos cometían el mismo error y ya los gramáticos romanos les pegaban a los chicos en la cabeza para que no lo cometieran. Por la famosa que llamaban ellos consecutio temporum, que es así. Les pedí que escriban. ¿Está bien? Les pedí que escriban. Sí, señor, qué grande Carla. Cuando tenemos una oración con una proposición subordinada, si el verbo principal de esa oración, no el subordinado, el principal, está en presente, la proposición subordinada va en presente, del indicativo o del subjuntivo, no importa. O sea, les pido que escriban. Pero cuando el verbo principal está en pasado, les pedí que escribieran. Oh, candela. ¿Sí? Entonces, escribieran también está en pretérito del subjuntivo. ¿Entienden? La célebre consecutio temporum que tantos mamporros y coscorrones causaba, claro, en la época en que solamente los ricos tenían un maestro que les pegaba todo el día, qué sé yo. Bueno, gente, ha sido un placer estar con ustedes y dedicarnos a estas cuestiones. Paramos aquí y un placer estar de lejos con la gente que me ve. Hasta la próxima. Les pedí que escribieran. Estaba bien.